Hola, bienvenidos a un nuevo curso de Python Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes de Python y es la programación orientada a objetos. Vamos a dividir la clase en dos secciones. En la construcción, es decir, vamos a aprender mucho de la estructura de los objetos y luego vamos a hacer una aplicación nosotros en unos 10 minutos, lo cual va a estar bastante padre y va a dar una inferencia de cómo se puede utilizar la programación orientada a objetos para pues construir proyectos. La parte de construcción, me gustaría enseñarles una herramienta que yo utilizo mucho, es ChatGPT. Y ChatGPT, en mi opinión, no debería ser utilizado para preguntarle, hey, hazme esta aplicación y que la haga, ¿no? O sea, creo que eso es un mal uso de ChatGPT. Lo que debería ser ChatGPT es una herramienta de apoyo. No debería ser una herramienta para construir cosas, sino una herramienta para apoyarnos a entender y mejorar nuestro código. Más adelante en el curso les voy a enseñar otras herramientas muy padres como GitHub Copilot y pues otras, ¿no? Y muchas de ellas no son inteligencias artificiales, simplemente son ayuditas que nos dan a los programadores. En particular, a ChatGPT le vamos a preguntar lo siguiente. Entonces vámonos aquí con ChatGPT y lo que le voy a preguntar es please make a small make a vamos a decirle make a guide on what um, objects are in Python. Entonces le vamos a decir qué son los objetos en Python, ¿ok? And their structure, y su estructura. Muy bien, structure. Perfecto. Entonces es un comando, una indicación muy básica. Pero ¿qué es ChatGPT? ChatGPT, su propósito es que en vez de estar nosotros dando indicaciones de manera específica, es decir, yo no le estoy diciendo exactamente lo que quiero, yo le estoy describiendo lo que quiero. Entonces ChatGPT nos permite describir lo que nosotros queremos y de esta manera nos da una respuesta. Y este es hacia donde está avanzando la programación. En vez de que nosotros estemos programando de manera imperativa, vamos a estar programando de manera descriptiva. Vamos a aprender a describir lo que queremos hacer y ChatGPT nos debería ayudar con eso. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT. Entonces, bien, nos va a dar algunas cositas. Vean que aquí lo pone como OOP, es Object Oriented Programming. Entonces, aquí nos está diciendo, ok, Python tiene diferentes tipos y para que no se baje, Python tiene diferentes tipos de construcciones. Y eso es lo que ya vimos en las primeras clases. Puede tener enteros, flotantes, puede tener secuencias, o sea, puede tener una string. Recuerden que un string realmente se llama string porque es una cadena. Si yo le pongo Jonathan, realmente lo que estoy haciendo es juntar una J con una O, con una N, así. ¿Por qué? Porque cada una de las letras está representada por una cadena de bits. Entonces por eso lo ponen así, como si fuera una interacción así muy bonita. Perfecto. Luego, diccionarios, que es un mapping, y eso está interesante porque estamos como vinculando uno a uno. Y luego nos va a dar otras cosas, como tiene files, booleans y tipo de none. Ok. Lo dice, bueno, creo que nada de esto es tan importante. Sí es importante, pero mejor me paso a esta parte, que es el class keyword. Es decir, cuando nosotros ponemos class. ¿Y por qué lo llama como keyword? Porque es una palabra reservada. Si yo le pusiera def, cuando yo quiero hacer una función, esta palabra es reservada para iniciar una función. Lo mismo va a suceder con class. Cuando yo pongo class, le estoy indicando a Python que quiero construir un objeto. Muy bien. Entonces, mira, aquí me dice, voy a hacer una clase de un perro. Y siempre que nosotros empezamos con una clase, nosotros tenemos que iniciar la clase. Le tenemos que decir cómo se va a iniciar o cuáles son sus atributos personales. En este caso está diciendo que un perro tiene un nombre y tiene una edad. Entonces todos los perros que nosotros construimos tienen que tener un nombre y que tienen que tener una edad. E inmediatamente después lo guarda como valores propios. Perfecto. Y luego tiene en particular una funcioncita que se llama bark. Y vean que el primer parámetro es self. Y esto nos va a permitir que nosotros podamos llamarlo de esta manera. Vean, nosotros iniciamos la clase en una variable llamada body, y el nombre en particular es body, y la edad es 3. Entonces, cuando nosotros ponemos body.name, como aquí lo guardamos como un self.name, vamos a poder escribir el nombre de la variable con la cual lo iniciamos, y luego el atributo, y nos va a dar el valorcito que guardamos, body. Y lo mismo va a suceder con la función. Vamos a poner el nombre de la variable con la que iniciamos, y luego la función que queremos, para eso sirve este self, y nos va a dar la acción que estábamos buscando. Perfecto. Entonces es un poco la idea, y aquí lo único que va a hacer es que nos lo va a explicar, aunque nos da una explicación muy pequeña, le tenemos que pedir que la expanda un poco más si queremos que nos lo explicara
pues ChatGPT aquí va a explicar justamente el self. Entonces miren, self gets replaced by the name of the instance you have created, es justamente lo que estaba diciendo. Luego, la inheritance, cómo vamos a heredar las propiedades a otras clases, ¿ok? Entonces vean esto, vamos a crear una clase que se llama animal, ¿ok? Y lo único que le vamos a dar a animal para iniciarlo es la especie, ¿ok? Entonces vamos a guardar la especie como un valor propio. Y luego vamos a crear una función y va a regresar someSound. Ok, perfecto. Vean ahora esta nueva clase. Esta nueva clase le pusimos un parámetro en vez de solo dos puntitos. Y como parámetro le pusimos otra clase. Esto va a ser súper importante cuando estemos haciendo bots o estemos haciendo páginas web. Nosotros podemos darle como parámetro a una clase otra clase y va a heredar sus propiedades. Y miren esto. Aquí en def sound lo que está sucediendo es que le estamos sobreescribiendo esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí dice def sound self y lo que va a regresar es meow. Muy bien. Y ahora sí, cuando nosotros iniciamos en pues, alguna, por ejemplo este gato se llama Whiskers, nosotros iniciamos la clase gato, pero miren que nosotros le estamos poniendo como primer parámetro feline. Y esto puede ser un poco confuso porque están diciendo, oye, pero ¿no iniciaba con animal? No, porque recuerden que lo que estamos haciendo es heredar esta clase, lo que significa que tenemos el mismo constructor. Constructor e inicializador es lo mismo. Constructor es la palabra que utilizaban en Java, entonces por eso dije constructor. Pero entonces nosotros lo estamos inicializando como su clase papá. Vean, entonces nosotros le damos cat feline y entonces cuando tú le pongas whiskers.species, que se declara en la clase papá, va a decir que es un feline porque así lo iniciamos. Pero si le pedimos la clase, su función sound, lo que va a pasar es que va a regresar meow en vez de regresar some sound. Entonces eso es lo padre. Nosotros podemos simplemente heredar las funcionalidades y sobreescribir las cosas que queramos que sea diferente. Perfecto. Y esto de aquí abajo está nada más explicando un poco lo que acabo de decir. Ahora sí, esto, la clase dir dice if you want to know what attributes and method an object has, you can use the dir function. Ok, entonces aquí dice print dir hello, entonces list all the attributes and methods of a string object. Vean esto, entonces si yo pusiera aquí print dir, vamos a poner lo mismo hello, ¿qué va a pasar? Pues nos va a decir cuáles son todas las cosas que nosotros le podríamos pedir a un string, lo cual es muy padre en caso de que tú dices, oye, ¿cómo se hacía esto? ¿No? ¿Cuál era la manera en la que yo podía, por ejemplo, yo tengo una string, supongamos esto, yo tengo una string que dice, hola, me llamo Jonathan, y esto lo vamos a guardar en var, entonces var dice todo eso. Entonces yo decía, ay, ¿cómo era que yo podía, y vamos a ponerle unos espacios al principio, así. Y yo digo, ay, ¿cómo era que yo podía, pues quitarle estos espacios de antes? No me acuerdo muy bien, pero si viera la palabra, podría acordarme. Entonces, si ustedes ponen esto, este comando de cualquier string, ustedes ven, ah, bueno, las funciones que tiene incluye una cosa que se llama strip. Debería estar acá strip. Bueno, aquí le puedes poner un left strip, por ejemplo, o un split. Debería estar aquí split, pero bueno. Entonces también le podemos poner count, ¿no? Entonces nosotros podríamos poner var.count. Y vean esto, estamos tratando a este string como si fuera una clase. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo se dan cuenta que lo estamos tratando como una clase? Porque estoy poniendo el nombre de con lo cual lo inicialicé y luego estoy poniendo una función propia. Y en este caso me va a dar un error porque no le di nada. Entonces debería ser al revés. Creo que puedo ponerle una H. Entonces me va a decir, hay una H dentro de tu string. Hay ¿cuántas? Una J. Hay también una L. Debería haber 3. Ahí está. Entonces son algunos truquitos. Perfecto. Podríamos también ponerle el split. Si ustedes quisieran romper esto, lo podríamos, hagan de cuenta, vamos a quitarle los espacios. Y si ustedes quisieran romperlo por espacios, le podrían poner punto split y nada más como una cosita así. Y entonces lo va a romper en hola, me llamo Jonathan. Lo cual es bastante útil dependiendo de los casos de lo que estén intentando hacer en su programa. Pero bueno, así podemos ver cuáles son como todas las funcionalidades. Perfecto. Entonces eso está muy padre. Y luego nos va a dar una conclusión, ¿no? Lo cual está bastante bien. Le voy a preguntar una cosa más, porque yo sé que es importante. Y le vamos a decir, what are the specific functions? Vamos a darle un ejemplo, such as init from objects
in Python. Entonces, ¿cuáles son las funciones estas como reservadas propias de los objetos en Python? Vamos a ver si nos da un poco de información. Entonces dice, mira, tiene como magic methods, que son pues algunas operaciones ya escritas, entre ellas el inicializador, que se los digo, si alguna vez en su vida programaron en Java, van a ver que simplemente poder iniciar una clase con una funcioncita así es una belleza. Pero bueno, tiene algunas otras. Estas son las más importantes en sí, estas. Y entonces nos dice, el init va a ser un constructor, el método, ¿no? Y aquí va a ser when an object is created. Vamos a crear rápidamente una clase que se va a llamar fin de finanzas, ¿ok? Entonces se va a llamar fin y vamos a ponerle un def init, vamos a poner el self y supongamos que dentro de las cosas con las cuales yo lo quiero inicializar va a ser un portfolio, ¿no? Yo lo quiero inicializar con un portafolio y lo que me va a convenir es luego guardarlo en una variable propia, portfolio. Perfecto. Entonces aquí está nuestra clase fin, tiene su inicializador y vamos a hacer el ejemplo práctico, vamos a hacer el ejemplo aquí práctico. Entonces supongamos que nuestro portafolio, y le voy a llamar vamos a llamarle el P1, nuestro portafolio 1, y vamos a ponerle aquí que tenemos vamos a poner los ticks, cuáles son los ticks que tenemos, y vamos a ponerle por ejemplo el S&P, bueno, el SPY, que es el ETF, y vamos a ponerle por ejemplo, no lo sé, Tesla. Simplemente vamos a poner que tenemos esos. Y luego vamos a poner cuánto tenemos de cada uno, ¿no? Vamos a ponerle stock. Supongamos que tenemos 1.25 del primero y que tenemos 2 stocks del segundo. Es una cosa muy sencilla, realmente no vamos a hacer un portafolio así, pero es para que se entienda. Ok, entonces este es nuestro portafolio real. Vamos a ponerle aquí un comentario que dice portafolio 1. Perfecto. Entonces, yo voy a construir una clase que me va a permitir interactuar y bonificar mi portafolio. Perfecto. Y otras cosas de finanzas. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer como paso 2 una vez que ya esté construida mi clase? Bueno, lo que tendría que hacer es inicializar la clase. En este caso yo le voy a llamar a mi aplicación, y esto lo voy a hacer porque sé que lo vamos a hacer mucho más adelante. Lo voy a llamar app, porque es mi aplicación y eso es como pues un buen uso, ¿no? A tu aplicación llámala app y mi aplicación va a ser una clase de finanzas. ¿Con qué lo tendría que iniciar? Si yo simplemente lo inicializo así, me va a decir, oye, le falta un required argument, y en específico me va a decir, le falta el portafolio. Entonces yo al portafolio le voy a poner que mi portafolio es P1. Perfectísimo. Entonces ya lo inicialicé. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es interactuar con la aplicación. Entonces, lo que podríamos hacer al momento es simplemente poner app.portfolio, y esto me va a devolver pues mi diccionario aquí. Entonces, realmente lo único que es, yo tengo los parámetros con los cuales inicializo mi aplicación e interactúo con ella. Perfecto. Ok, luego, del. Dice, el destructure method called when an object is about to be destroyed. Esto usualmente funciona cuando queremos tener una página web y queremos romper la sesión. No lo voy a hacer ahorita. Esta es muy importante. El repr o el REPR. Y lo que dice, return an official string representation of the object. It should be ideally via Python expression that could recreate the object. Ok, lo que está haciendo aquí es, nos va a devolver una representación de nuestro objeto. Entonces, veamos esto. Si yo aquí pongo def repr self, lo que valdría la pena es, tú tienes una representación de tu objeto. En este caso, lo que yo podría guardar simplemente es, hagan de cuenta, return self.portfolio, y vamos a decidir que lo que representa nuestra clase finanzas son los ticks que tenemos. Hagan de cuenta, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso y simplemente inicializo mi aplicación de nuevo. Y vean, sigue funcionando esto del portafolio. Pero si yo pusiera print app, perdón. Si yo simplemente pusiera app, una disculpa. Y esto debería return non-string. Ok, una disculpa. No lo puedo regresar así, lo tengo que regresar con un print. Chance simplemente poner un print, vamos a ver cuál es la manera correcta. Ahí está. Entonces, si yo lo regreso así, y de hecho no me sigue dando un error, entonces lo que debería hacer es simplemente imprimirlo. O, probablemente, también una cosa que hubiera funcionado. Vamos a ver.
esto está interesante, es regresarlo como un string, porque me está diciendo, hey, le está regresando algo que no es un string. Ok, regresemos literalmente un string y listo, con esto funciona, ya se deja de quejar. Entonces, yo lo que va a representar mi clase finanzas es cuáles son los ticks que le incluyen. Muy bien. Y el último, este es muy interesante. Entonces, returns a nice string representation of the object meant for display. Es decir, vamos a regresar una explicación de qué hace nuestra clase. Entonces, si yo aquí le pongo def str self, yo aquí sí podría imprimir. Y vamos a, por ejemplo, imprimir de que financial object built by Blankhall in Zero to Hero Academy meant to organize financial data. Ok, entonces supongamos que ese es mi string. Inicializo mi aplicación y entonces vean, si yo simplemente pongo el app me va a decir cuáles son mis ticks. Si yo aquí agregara otro, por ejemplo vamos a agregar AMZN y vamos a decir que tenemos una stock de AMZN, se va a actualizar. Y si yo pusiera print el app, entonces vaya string, return, non-string, ok, creo que en vez de print es un return. Una disculpa por eso. Ahí está. Entonces, cuando nosotros imprimimos la app, dice Financial App Object Build by Blankhall, bla 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 bla. Y si simplemente ponemos el app, va a decir eso. Entonces, son algunas cositas que la gente hace con sus objetos. Luego aquí tenemos otras cosas de comparación. Entonces nosotros podemos ver si dos clases son iguales, son diferentes, etc. Entonces aquí lo que estamos haciendo es comparar con otras clases. Y nosotros podemos también sumarlo dependiendo qué es lo que quiere hacer nuestra clase, ¿no? Si nuestra clase regresara un número, un entero, podríamos hacer varias otras cosas. Pero bueno, esto es algo que nosotros podemos ver dependiendo qué es lo que queramos hacer. Excelente. Entonces eso es un poco de lo que se puede hacer en este tipo de clases. Ahora lo que me gustaría hacer es mejorar esta clase para que realmente esté padre. Supongamos que nosotros queremos crear una clase que nos permita hacer finanzas. Entonces nos permite hacer todo este tipo de operaciones interesantes. Y nosotros decimos, bien, ya tenemos estas tres como clases representativas que explica un poco cómo se inicializa, qué representa a mi clase y cómo explicarla. Ahora me gustaría hacer funciones pues que me ayuden a mí en mi día a día. Y esta aplicación que sea mi ayudante en mi trabajo. Entonces nosotros vamos aquí a escribir aid functions. Y vamos a empezar a escribir algunas funciones que nos ayudarían en nuestro trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera hacer que dentro de mi clase de finanzas yo pudiese calcular interés compuesto? Entonces vamos a poner def, vamos a poner compound. No, compound. Vamos a poner compound interest. Entonces el compound interest, lo que nosotros vamos a necesitar, y lo voy a poner un self porque es una clase propia, va a ser un amount, va a ser el interest, y va a ser el time. Perfecto. Y lo que yo voy a regresar es return, y vamos a ponerle el amount multiplicada por 1 más el interest dividido entre 100 elevado al tiempo. Muy bien. Entonces, tal vez simplemente necesito eso. Inicializo aquí mi aplicación. Y cuando yo esté interactuando con ella, yo le podría poner, ok, app.compound interest. Y vamos a ponerle aquí, ok, tengo $100 en una tasa del 5% durante 2 años. ¿Esto cuánto me va a dar? Y me dice que no tiene, ok, no, tiene que ser, si puede escribir bien, compound interest. Y ahora sí, 110. Y aquí simplemente lo podría cambiar, ok, yo era 3 años, este tiempo, 5 años, perfecto. Ok, ¿qué pasa si yo quisiera algo más interesante, pero seguir utilizando esta función que yo creé acá? Yo podría crear otra función que se llame graph growth. Vamos a poner así, graph growth. Y lo que nosotros podríamos ponerlo aquí es, ok, yo le voy a dar el self, le voy a dar el amount, le voy a dar el interest y le voy a dar el time. Pero ahora lo que yo quiero es, si yo le pongo graph growth, me gustaría que me muestre cómo va evolucionando mi interés con el tiempo, que no solo me devuelva el interés, sino que me muestre cómo avanzó. Para esto, nosotros vamos a necesitar utilizar otras clases, otros objetos que otra gente ya construyó. Entonces, en esta parte lo que yo tendría que hacer es, perfecto, yo lo que voy a necesitar hacer es importar pandas as pd, ¿no? Necesito importarlo. Digo, una disculpa, no pandas. Voy a importar matplotlib.pyplot as plt, ok. Y luego, lo que voy a hacer es utilizar matplotlib. Una buena práctica es no importarlo dentro de nuestra función.
Porque si no, cada vez que nosotros corremos esta función, tendríamos que importar esto, lo cual no es muy óptimo. Entonces, si ustedes ya ven que van a utilizar funciones que necesitan importar otras, otras librerías, lo que les recomiendo hacer es que lo pongan afuera, lo pongan aquí arribita, porque esta biblioteca va a interactuar con esta. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una gráfica. Hacer una gráfica es muy sencillo, simplemente tendríamos que poner plt.figure y esto nos va a permitir decirle las dimensiones. Yo le voy a poner en particular fixed size y quiero algo que tenga de base 10 y de altura 6, ¿ok? Y luego, ¿qué voy a hacer con esta gráfica al final? La voy a mostrar. Perfectísimo. Ok, ahora sí, ¿cómo yo puedo crear una gráfica muy bonita que me muestre cómo va aumentando este tiempo? Este tiempo, lo que me gustaría es que, por ejemplo, si yo le pongo 10 años, que me muestre desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10, ¿ok? Entonces, si yo pongo la función range, por ejemplo, vamos a ponerle for I in range 10, print I, entonces muéstrame todos los elementos dentro de lo que haga range 10, me va a mostrar desde el 0 hasta el 9. Por lo tanto, si yo quisiera ir desde el 0 hasta el 10, tendría que poner como del 10 más 1. Y ahora sí, es decir, desde el 11. Pero esta idea de ponerle el más 1 va a ser un poco más intuitivo. Yo tengo que crear aquí una lista, por ejemplo, que se llame times, y vamos a ponerle que sea range de time más 1. Entonces voy a tener una lista que va desde el 0 hasta lo que yo ponga acá. Y ahora sí, aquí adentro yo puedo hacer algo muy padre. Yo podría poner, ok, for t in times, vamos a crear una lista que se llame amounts, que esté vacía. Lo que yo podría poner es, ok, amounts.append, es decir, a la lista amounts le vamos a agregar lo que sea que devuelva, y esto es lo padre, self.compound interest. ¿De qué cosas? Pues de esto. ¿Por qué? Porque yo lo construí de una manera muy inteligente donde utilizo los mismos parámetros. Lo voy a poner acá y listo. Lo único que tendría que hacer es aquí poner plt.plot. ¿Y qué voy a graficar? Bueno, en el eje X va a ser el times, los tiempos, y en el eje Y va a ser los amounts. Y esto debería funcionar. Vamos a ver si realmente sí funciona. Entonces, lo inicializamos. Vean que Compound Interest sigue diciéndome bien. Entonces, si yo tuviera $100 con un interés del 5% anual y lo dejo durante 25 años, se supone que yo tengo a los 25 años $338. Pero me gustaría ver cómo fue creciendo ese dinero. Entonces vamos a ponerlo aquí app.graph.growth y vamos a ponerle justamente lo mismo, 100, 5 y 25. Y cuando lo corremos nos da un error porque dice no tiene... Ay, tengo que empezar a escribir bien. Aquí dice, me falta una O, compound interest. Y listo. Aquí tenemos esta grafiquita que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque el time aquí lo dejé fijo y no utilicé este for. Lo único que tendría que cambiar es que el t sea el que vaya variando en vez de que sea solo uno. ¿Ven? Es una línea así recta porque solamente graficó el tiempo 25. Y yo lo que quería es que fuera variando sobre todo este t que va desde 0 hasta 25. Entonces ahí falló. Vamos a ver si esto lo soluciona. Y sí lo soluciona bastante bien. Entonces así se ve bastante bonito. Imaginemos ahora que yo quisiera, nada más para que lo vean, que yo quisiera agregar una... O sea, que yo me quisiera lucir y quisiera que aquí mismo yo le pudiera poner el título y el título, simplemente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Que además yo le puedo poner aquí el graph title. ¿Ok? Entonces, aquí adentro yo lo que podría poner es plt.title y lo que quiero que me ponga como título es el graph title. Vamos a ponerle el plt.xlabel y queremos que esto sea el time. Vamos a poner un plt.ylabel y queremos que esto sea el amount. Y vamos a pedirle, nada más para que lo vean, que queremos que la gráfica sea roja y queremos que sea rayitas y puntitos. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestra aplicación. La inicializamos y le pedimos graph growth y le vamos a pedirle que el título sea mi gráfica. Y miren, ahí está, dice mi gráfica. Perfecto. Entonces vamos a ponerle ahora, por ejemplo, algo que tenga sentido. Vamos a ponerle interés compuesto al 5%. ¿Ok? Le va a decir interés compuesto al 5%. Y vean que esta gráfica yo la podría simplemente guardar, lo que quieran. Y está bastante padre porque puede ser que nosotros tengamos que hacer gráficas de este tipo todos los días.
Entonces, como yo ya construí este objeto que me va a permitir, y yo lo estoy construyendo como yo quiera, hacer trabajos que yo podría tener que hacer todos los días, pues estoy automatizando mi trabajo. Aquí, supongamos al día siguiente, en vez de esto simplemente tengo 125. Y este ya no es esto, esto es 11.001. Y lo estoy haciendo a 10 años. Y esto vamos a ponerle, en vez de esto, estamos calculando los setes a alguien, ¿no? Entonces le vamos a decir 100,000 pesos. Pues bueno, entonces nosotros aquí ya tenemos otro tipo de gráfica, dice amount y lo que quieran. Vamos a ponerle setes. Y se acabó. ¿Ok? Entonces este es un trucazo que nosotros podemos hacer con programación orientada a objetos. Y podemos ir haciendo nuestras, pues lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo y automatizarlo de manera muy sencilla. ¿Qué haría yo después? Por ejemplo, yo crearía una función que se llame download ticks, ¿no? Download ticks, que tal vez baje la información de los ticks que yo le di de mi portafolio. Puede que yo también haga una cosa que se llame vamos a ponerle como ticks correlation, que me dé un análisis de correlación entre mis ticks, entre mis valores históricos. Y lo que yo también haría a continuación sería tal vez un portfolio report, y le pondría pues tal vez algunos reportes que pueden ser interesantes. ¿Cómo qué reportes? Por ejemplo, yo podría hacer un reporte que por ejemplo fuera el Sharke, no sé si lo voy a escribir bien, entonces no lo voy a escribir, el Sharke Vera. O yo le podría por ejemplo poner Markowitz. Yo podría poner aquí varios métodos. Entonces por ejemplo método 1 supongamos, y le puedo poner acá print M1. Y podría hacer lo mismo para otros dos métodos. Entonces aquí method 1 y method 2. Supongamos que yo tengo estos dos métodos. Y entonces lo único que yo haría es, ok, yo quiero que cuando yo llame a mi reporte del portafolio, se llame automáticamente el method 1 y se llame automáticamente el method 2. ¿Ven? Entonces el reporte lo único que va a hacer es aplicar estos métodos sobre mi portafolio y me va a hacer un reporte. Entonces yo no tendría que llamar directamente a estos métodos, simplemente a mi reporte y obtener todo. Pues bueno, esa es la idea un poco detrás de la construcción y de cómo se van haciendo y la motivación de hacer programación orientada a objetos. Y en el resto del curso nosotros vamos a utilizar los objetos para hacer bots, páginas web y bastante automatización. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy y esto fue Zero to Hero.